herramientas aplicadas a una clase de literatura. Pensad un poco en la clave de si no tuviéramos esto, ¿cómo tendría que ser la clase? Dado que tenemos esto, ¿cómo tiene que ser la clase? Pensadlo así. Gracias. Buenas tardes a todos. Llevo un tiempo planteándome si yo sabría dar clase sin un ordenador en el aula. Y también me planteo si mañana tuviera que trabajar en un instituto que no contara con estos recursos, ¿qué sería de mí? También pensando en mis alumnos, pienso que ellos que pertenecen a la era tecnológica, si tuvieran que retroceder y trabajar sin estas herramientas, sin estos métodos, ¿qué sería de ellos? Bueno, ahí lo dejo. Al final a lo mejor encontramos la respuesta. Trabajar con herramientas tecnológicas a mí me ilusiona y me motiva, y como profesora, y después intento transmitir y contagiar a mis alumnos toda esa motivación y toda esa ilusión. Mi nombre es María Ángeles, como veis en la presentación, soy profesora de lengua, llevo en el proyecto tecnológico desde el primer año, luego ya son 5 años, 5 cursos trabajando con estas herramientas. Estoy encantada de trabajar así, entre otras cosas porque mis alumnos también lo están. Como he dicho antes, esa ilusión yo se la transmito y ellos a mí, y es una cosa recíproca que no sé cómo explicar. Eso no significa que abandonemos el método tradicional, en absoluto, son perfectamente compatibles. Seguimos trabajando con nuestro libro de texto y con nuestro cuaderno de trabajo. Esto es un complemento que supone al profesorado muchas horas de formación, muchas horas de trabajo, muchas horas de preparación de actividades y demás, pero creo que merece la pena. Me acompañan 4 alumnos de tercero de la ESO. Llevan conmigo desde el primero. No, ya son 3 años los que llevamos trabajando y experimentando con estas herramientas y estos métodos. Ahora os van a enseñar algunas de las actividades que hemos realizado durante estos 3 cursos y, bueno, pues valorad. En primer lugar está Sonia San Martín, que se va a ocupar de la parte técnica, y a continuación 3 ponentes. En primer lugar, Jorge Carvajal, Luis Perucho y David Gregor. Pues les paso la palabra, chicos. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a nuestra presentación. Nos vamos a explicar cómo nosotros aplicamos las herramientas del proyecto tecnológico a la clase de lengua, y vamos a dividir nuestra presentación en 2 partes. La primera es que os vamos a explicar cómo funcionan las aulas virtuales, y después vamos a explicaros algunas actividades sobre los libros de lectura, acerca de la creación literaria y relacionadas con la literatura de tercero de la ESO. Va a empezar Luis hablando del aula virtual. Pues todo el proyecto tecnológico se canaliza a través del aula virtual, que es lo que estamos viendo aquí mismo. Estamos viendo en este caso la de primero de la ESO. En este aula virtual todos los temas están estructurados como en el libro. También hay conceptos en el libro, al igual que en el libro. También podemos ver algunas fechas de exámenes que nos pone la propia profesora. También podemos preguntarle dudas también a la profesora, a nuestros alumnos a través de los mensajes, y también si tenemos alguna duda de alguna palabra, pues lo podemos consultar en el diccionario que tenemos ahí. Y también luego están las actividades interactivas que accedemos a través del aula virtual, que ahora os vamos a explicar cómo son. Aquí tenemos varias actividades interactivas. Una de ellas es el retrato robot, que lo que hacemos es crear un personaje y luego hacemos una descripción sobre él. Otra de las actividades es el pasapalabra, que como en la televisión pues nos algunas preguntas y nosotros tenemos que responderlas.
nosotros también podemos realizar nuestras propias actividades interactivas con una herramienta que se llama Hot Potatoes. Estas actividades las hemos creado nosotros mismos. En este caso es del Cantar del Niño Cid, alguna ahí también de los tipos de romances. Y luego lo que hacemos con ellas son publicarlas en la red y posteriormente intercambiarlas con los demás compañeros. Aquí estamos trabajando con las actividades en las aulas. Bueno, después de leer una novela, hacemos trabajos como este, que hacemos un cómic mediante la herramienta de PowerPoint. Es un trabajo que, pues eso, requiere esfuerzo, pero es bastante divertido. Lo primero que hacemos es formar los grupos, luego decidir el contenido que vamos a incluir en la presentación, en el cómic, luego lo dividimos en las diapositivas, hacemos un boceto en el cuaderno como podrían ser estos, y luego buscamos y seleccionamos las imágenes que vamos a añadir, y ponemos los personajes y ponemos los bocadillos y por último lo revisamos. Como veis, al principio poníamos las imágenes con fondos y hemos ido evolucionando en ese aspecto con el paso del tiempo y la experiencia. Y ahora incluso ponemos imágenes con GIFs animados. Esto sería del libro del niño del pijama de rayas y como veis las imágenes se mueven. Y este, por ejemplo, es de otro libro que hemos leído, que esto es de primero de la ESO y también tenían GIFs animados y está bastante bien. Luego otra del Valle de los Lobos. Estas actividades son de primero y segundo y la verdad es que quedan bastante bien. Lo más importante de esto es que trabajamos el estilo directo, los signos de puntuación y la acentuación en interrogativas y exclamativas. Otra forma de trabajar los libros de lectura es hacer mapas conceptuales mediante herramientas como Smart Ideas o Urus. Con estas, de manera organizada, aparte de recordar el libro de lectura, repasamos los elementos de la narración, como puede ser el narrador, como veis aquí los personajes, el espacio, el tiempo, los hechos que ocurren. Además nos apoyamos con algunas imágenes para que nos quede más claro. Por último, utilizando la herramienta Percy, que es una herramienta muy completa y visual, hacemos un resumen del libro sin utilizar palabras, solo ayudándonos con imágenes como aquí. Y también, por ejemplo, este libro es de misterio y pues hacemos una música acorde con el tema. Esta actividad se hace primero y también requiere bastante esfuerzo porque tienes que expresar lo que dirías con palabras, pero solo con imágenes. Aquí salimos trabajando el cómic para que veáis que lo hacemos nosotros. Ahora os vamos a mostrar cómo en pequeños momentos nos convertimos en pequeños escritores a través de este proyecto tecnológico con una herramienta que se llama Zobus. Aquí estamos viendo un libro en 3D, que lo que estamos viendo son imágenes que elegimos nosotros y posteriormente ponemos diálogos, pues podemos ponerlas de pie. Y entonces ahora podemos ver un vídeo. Y aquí podemos ver cómo las imágenes se pasan a las páginas, también se ven en 3D. En cada imagen que aparece este icono, significa que aquí en el pie de página podemos ver lo que dice cada uno. También hicimos unos relatos de viajes que con la herramienta Tripline pudimos poner en cada punto del mapa las acciones que ocurrían y las imágenes que poníamos posteriormente aquí, y luego cada vez que clicábamos en uno de los puntos pues aparecían las acciones que ocurrían allí. Aquí os vamos a ver en primero de la ESO, pues presentando lo emocionados que estábamos con este proyecto y las cosas que hacíamos. Yo prefiero el Prezi porque es sencillo y fácil de manejar. Podemos ordenar las ideas del libro que hemos elegido y destacar las importantes. Además, se pueden añadir imágenes, vídeos o presentaciones de PowerPoint. Por eso elegimos el Prezi.
porque principalmente es un trabajo colaborativo. Claro, nos gusta porque nos relacionamos con otros mientras hacemos el trabajo, mientras trabajamos. Aparte de todo, lo creamos nosotros. Es como crear el libro de nuevo, pero no exactamente como antes, sino más por libre. Puede ser así como personas en cualquier imagen, como personas de dibujos animados. En el escenario, pues ponemos lo que imaginamos con la descripción del libro. Pero hay cosas que pues cambian de orden y hay veces que... Bueno, yo os voy a hablar de cómo trabajamos la literatura en tercero de la ESO. Lo primero que hacemos es por equipos y mediante, bueno, esto lo hacemos no en todos los temas. Cogemos un tema de literatura y por equipos hacemos una presentación al resto de la clase con algunas herramientas como el Prezi que ya hemos visto, el PowerPoint. Estas presentaciones, vamos a ver ahora alguna, están llenas siempre de, bueno, muy pocas palabras para que sea claro y conciso y con imágenes, iconos y emoticonos para que le quede más claro a nuestros compañeros. Al principio de la presentación siempre hay unos objetivos que siempre tienen que ser, bueno, en primera instancia que quede todo muy claro a nuestros compañeros. Aquí los tenemos. Explicar todo muy claro a nuestros compañeros, las diferentes partes del tema y hacer la exposición lo más amena posible. Podemos ver que siempre hay muchas imágenes, no mucho texto y siempre las palabras más importantes. Después de hacer estas presentaciones, nuestros compañeros pueden hacer preguntas y nosotros podemos plantear diferentes actividades. Y normalmente suelen ir a pillar en las preguntas, pero bueno, así aprendemos todos más. Estos somos nosotros exponiendo algunas de las colecciones de literatura de las que os hablaba. Características, diferenciada de la lírica culta y sus características, y nombrar algunos de los principales autores medievales y sus contribuciones a la literatura. Cuando yo tenía mi idea. Bueno, estos son Quevedo, Calderón de la Barca. Los temas de literatura, la otra actividad que solemos hacer es elaborar una lista de las palabras claves del tema, para que nos quede todo más claro. Y luego, con alguna de estas herramientas para crear nubes de palabras, como son el Taxer o el Cagul, lo que hacemos es, con el gusto del escritor de la época que estemos tratando, hacer una nube de palabras con las diferentes palabras del tema, como góngora, romances, poesía, soneto. Y otra actividad más que hacemos son los collages literarios. Aquí volvemos a coger la lista de palabras clave y en un PowerPoint, mediante animaciones, enlazamos cada palabra con una imagen para que así nuestros compañeros las puedan relacionar y adivinar qué palabras son. Al menos en mi valoración personal es los 3 años que llevo trabajando la literatura así, la mejor actividad que hemos hecho. Cogemos un poema medieval, ya sea por parejas o individualmente, y tenemos que escenificar, grabar y luego presentarlo en clase ante nuestros compañeros. Por los campos de Jerez, a caza va el González, llegando a una laguna, allí quiso ver un amor. Vio volar una garza, disparo de un sacrenado, remontar al Benedí, a sus pies cayó la muerte. A sus pies cayó el Benedí, túvolo por mor ahora, tanto volaba la garza, a veces llegaba al cielo. Por donde la garza sube, yo bajaba en mi interior. Mientras más se acerca el grito, más se acerca. Desde alejarse tanto, parece llegar al suelo, delante de su caballo, a 5 pasos del techo. De él sale un pastorcico, sale el gran consumidor, la cabeza. Estamos muy con exámenes y luego vamos a recurrir a nuestras mascotas para que nos hagan nuestro trabajo. Este es un trabajo que hice junto con mi compañero Carlos y como veis para esta actividad tenemos mucha libertad desde el vídeo que hemos visto antes hasta aquí, que como muñecos de Playmobil hemos animado este juego, incluso hemos modulado las voces. La verdad es que quedó bastante bien. Mi voluntad me lleva hacia ella.
La noche llega a amanecer sufriendo por deseo de su cuerpo, pero viene despacio y despacio me dice: Amigo. Y hablando de vídeos, otra cosa que hacemos con la herramienta OneMail es coger también por parejas un cuento de Conde Duranor, leerlo, comprenderlo y hacer un vídeo de dibujos animados explicando el cuento. Sé que mis velocidades son muchas y extensas, pero a veces me siento tan acosado por la pobreza que me da igual la muerte que la vida. Os pido que me deis algún consejo. Encuentro manera de evitarla. Uno de los dos decimos que tengo, pero para que podáis aconsejarme debéis saber del más fuerte y de más lejos de mí. Y bueno, este es el proyecto con el que estamos enfrascados ahora, todavía no hemos terminado, pero es con los temas de literatura, esto mediante grupos, sin utilizar palabras, tenemos que explicar los temas de literatura. Por ejemplo, es decir, que Góngora en sus temas hablaba de temas religiosos o cosas amorosos. Esto es su lucha con Quevedo. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta que se planteaban de nuestra profesora sobre si pudiéramos trabajar sin ordenadores, solo con un cuaderno, yo creo que sí, pero no sería lo mismo porque todas esas herramientas nos impulsan para seguir trabajando, aprendiendo y motivados.